Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, tiende a acentuarse el problema de la seca y parecería, ese es uno de los grandes problemas que tenemos del lado de la oferta, y del lado de la demanda parecería que de una manera absolutamente inesperada el tema de China estaría encauzado, tendría un principio de solución, que no es otra cosa más que el contagio masivo de la población. En el caso de la seca, lo que estamos viendo es que se están agravando los efectos. Siempre hemos dividido en números redondos por tercios, un tercio del país que está fuera del tema de la seca, un tercio que oscilaba según cómo le venía lloviendo, y un tercio que está en situación terminal hace semanas y meses. La novedad es que ese sector que pareció que zafaba, con lluvias 50, 70, 80 milímetros espaciadas, no espaciadas, que dieron la esperanza de que esto se iba a revertir, ese sector con una evapotranspiración 5, 7, 8 milímetros por día, con vientos desecantes, con una temperatura muy alta, y con este panorama que persiste, que es temperaturas por arriba de lo normal, precipitaciones por debajo de lo normal. Todo ese tercio que inclinaba la balanza y que en algún momento pareció que zafaba de la seca, en estas últimas semanas ha entrado en una situación, casi me animaría a decir terminal. Terminal en el sentido de que algo el productor tiene que hacer o dar de comer con alimentos fuera del establecimiento, que es una cosa imposible. Las reservas se acabaron hace rato, en todos lados. Que es imposible hacerlo categorías de hacienda muy chicas, muy específicas, o bajar la carga. El productor ha dejado, muchos productores han esperado que llueva, es en general la conducta, la conducta y que en general de los productores, esperar. Ahora la cosa, ya está apareciendo un dato que no apareció en los últimos meses del año pasado, pero que ahora aparece claramente: hay mortandad, y no es una mortandad circunstancial, es una mortandad que se puede acentuar, y un empeoramiento visible del estado de los animales, especialmente de las vacas, en estas últimas semanas. La vaca está comiendo con el diente, no con la lengua, está comiendo muy poco o nada porque está raspando del suelo y está perdiendo estado corporal, y en estos meses, diciembre, enero, es donde se decide, son los 3, 4, 5, 7 puntos adicionales que en muchos lados deciden la suerte o no del servicio. Zona pampeana hay muchos servicios, de octubre, noviembre, diciembre, enero. Los servicios en general se han paralizado completamente, por el estado de la vaca, por el estado de los toros, por el estado del campo, y porque la vaca no está ganando peso, sino que lo está perdiendo. En algunos lados moderadamente, pero en otros lados, bueno, y hay un problema gravísimo creciente de agua. No voy a poner más énfasis en este tema, pero ha aparecido violentamente en escena que hay una gran parte del país donde era grave y es más grave aún, y otra parte que parecía que zafaba con lluvias circunstanciales. El déficit acumulado es muy grande. 150, 300, 400 milímetros en el año. Se llueven 30, 40, 50 milímetros que cambian el ánimo del productor, el color de los campos, pero al poco tiempo hay nada más que el cambio del color del campo. Está todo el tema de las reservas. Inclusive circunstancialmente o en el corto plazo hay gente que está pastoreando maíces que iban para grano, maíces que iban para soja, para silaje, sojas que se están pastoreando. Pero todo esto tiende a agravarse, y como siempre decimos, tenemos que hacerle caso a los pronósticos que nos dijeron que iba a haber un periodo de lluvias con ya un déficit acumulado. Bueno, a partir de ahora nos dijeron, cuando se inició la primavera, vamos a tener lluvias por debajo de lo normal, temperatura por debajo de lo normal, y esto sigue. Esos mismos nos dicen en algún momento del primer trimestre, pero no nos dicen con precisión en qué momento esto se da vuelta.
Entonces, las consecuencias macro para los años que vienen, uno puede especular que van a ser semana a semana son más importantes. Por ejemplo, todo lo que ya sabemos, no hay ninguna novedad, pero podíamos tener alguna esperanza de que iba a ver si la situación mejoraba, iba a mejorar el estado corporal de la vaca, íbamos a tener un mayor trabajo de los toros. Todo eso esa esperanza se va diluyendo porque no hay más que ver el estado de las vacas y el estado de los campos. Ahora hay un agregado, las vacas ya empezaron a perder estado en el promedio de muchas situaciones. Hay gente que está bien de campo, que es la menos, y hay gente que venía zafando y ahora entró en ese ya lo que yo supongo que es el 60% del stock argentino. El stock ganadero argentino está sujeto, este es un número que anda dando vueltas también, que lo han hecho, creo que es el INTA. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias a corto plazo? Un aumento en la faena, no un aumento catastrófico, pero estamos 10% arriba de la faena del año pasado. ¿Y cuál es la perspectiva? Bueno, la perspectiva es que en enero y febrero, especialmente enero, un mes largo, mucha gente va a tomar decisiones ya en los próximos días o semanas, pues ya no hay más tiempo. Los animales ya están perdiendo estado, ya corre el peligro de tener que cuerear. Cuando se cuereaba. Antes se cuereaba. Entonces, lo que uno está observando es que los tiempos se aceleran, las lluvias cuando aparecen, como se ha demostrado, son insuficientes, la humedad acumulada en el suelo es muy baja y las lluvias en 2 o 3 semanas ya tenemos las 2/3 partes del país en condiciones muy críticas, pero muy críticas. En algunos lugares se agrega el problema del faltante de agua, se han secado lagunas, cursos de agua, arroyos, ríos, y ahí aparece el problema de la mortandad. ¿Qué es la mortandad natural de ganado adulto en la Argentina? Que fundamentalmente son vacas, y es del orden del 2,5% anual, lo calculamos, siempre hacemos el número, nadie lo sabe, es muy difícil hacer encuestas, dan un número, en general más el productor no tiene un registro muy detallado, muy fehaciente de cuántos animales se le mueren, es un tema desagradable de encuestar y de tratar. Pero digamos que es 2,5%, y que en situaciones como esta se corre al 4%, claro, el 4%. En 35, 38 millones de animales adultos, es 1 millón de cabezas muertas a lo largo de 3, 4, 5 meses de un año. Pues ya venía muriendo Hacienda, naturalmente. Mucha Hacienda que no se llegó a vender, que se tendría que haber vendido, pero cuando bajó tanto el precio de la vaca en la primavera pasada, porque China desapareció y los precios bajaron de la vaca conserva y demás, una parte se guardó y esa parte, curiosamente, en el medio de la primavera y el verano, se está muriendo. No es todavía la mortandad una variable importante. No es todavía la faena. La faena es 10% superior al año pasado. Para ubicarnos en el tiempo. En los últimos 20 años hemos tenido un mínimo de faena mensual. Estoy diciendo los extremos. De 850.000 cabezas mensuales. Hoy estamos en 1.200.000. Un mínimo de 850.000 en un extremo de retención que duró muy pocos meses. Y el máximo ha sido 1.400.000 cabezas mensuales en el 2009, en un momento de intensa liquidación. En la anterior etapa kirchnerista, el incendio de Roma, Nerón tocando el arpa, mirando el incendio hasta la última vaca. Dicho de la época, hasta la última vaca. Hoy estamos en 1.200.000, estamos por arriba. Es probable que se acelere, si esta situación no cambia, se acelere en las próximas semanas. Ahí uno dice, ¿va a poder la demanda absorber? La demanda de consumo interno está saturada. La demanda de consumo interno, esa es la gran novedad de todos estos últimos tiempos. Los últimos 3, 4, 5, 6 meses, que algo está pasando serio en el consumo popular, no de carne vacuna, de todo. Y pese a que la oferta de carne aún creciendo, porque yo creo que va a crecer, yo creo que vamos a abandonar estos consumos de 47, 48 kilos para pasar a consumos igualmente bajos, 50, 52 kilos. El consumo está abastecido, especialmente en los villitos de vaquillones. Eso es una característica interesante de lo que uno ve en la faena. No hay un aluvión de vacas, al contrario, no hay un aluvión de vacas. La cantidad de novillos, la categoría novillo, se sostiene, pero hay muchos novillitos y sobre todo muchas vaquillonas. Pero hay puré de vaquillonas.
Cuando uno ve la tasa de extracción, que pocas veces la vemos, de las vaquillonas, y uno proyecta, bueno, pero si esto lo seguimos haciendo a lo largo del año que viene y demás, durante varios meses más, nos estamos comiendo la reposición, que mucha gente está vendiendo la reposición. Pero digamos, todavía la oferta no aumentó, estamos en un mínimo de 850.000 y un máximo de 1.400.000, hemos saltado del eje de el 1.100.000 cabezas que veníamos durante varios años, ese era el eje, era lo que se podía faenar con un stock de 53, 54 millones de cabezas. Entonces, si esta situación no se resuelve, obviamente va a aumentar la faena, y en este contexto, y en un contexto donde tenemos el consumo interno planchado, y el consumo interno le estamos pidiendo un esfuerzo, es decir, vamos a tirar 3, 4, 5, 6 kilos más al mercado interno, porque hay más oferta y porque en principio en el corto plazo la exportación no se va a hacer caro. Es como que tradicionalmente sucede que cuando existe un aumento súbito de la oferta, eso va a pagar el consumo interno, el precio, y bajan los precios. Por eso es tan difícil hacer pronósticos de una recuperación en los precios de la hacienda en un contexto de oferta alta. Y en un contexto, este es el otro tema, el feedlot sigue lleno. Lleno es una manera de decir, ya no tiene el 1.900.000 cabezas que tenía en julio pasado, pero el 1 de enero, un dato muy interesante que da Senasa y que lo da el primero de cada mes, el 1 de enero dijo, hay 1.615.000 cabezas encerradas. Que inclusive ha despertado un pedido de revisión, una sospecha por parte de los filoteros, y dice, sí, nosotros lo que estamos viendo es otra cosa, estamos viendo que nadie está reponiendo porque el negocio es ruinoso, porque se están perdiendo 20, 25.000 pesos, en el caso del animal liviano, 25, 30.000 pesos en un engorde de un animal de un novillo pesado, por ejemplo, y sin embargo los datos oficiales, una invitación al Senasa que revise, porque hay otros indicadores indirectos, por ejemplo, de venta de insumos a los feedlot, que en diciembre ya dan una caída importante, que sería lo lógico. Aún con la necesidad que tiene el productor de encerrar en algún lado y de mandar la hacienda a un feedlot porque ya se le acabó el campo, los números son tan negativos, pero tan en rojo, que bueno, y son crecientemente en rojo, y con crecientes dificultades, por ejemplo, el caso para conseguir maíz y el precio del maíz. La relación novillo-maíz es de las peores de la historia, se rompió todo en 9 meses. Entonces, lo que vemos es todas las consecuencias que veníamos diciendo de la seca, y bajo el supuesto de que los climatólogos nos dicen esto no va a cambiar en el corto plazo, va a cambiar a lo largo del primer trimestre. El primer trimestre, en la situación en que estamos, es muy laxo, es muy largo. ¿Qué significa? ¿Que va a empezar a regularizarse en febrero o marzo? ¿Que yo tengo 45, 50, 60 días más de esto? Ya se acabó. En algún lado se acabó el agua, se acabó el pasto se acabó hace rato. Y lo que es más, a mí me parece más impresionante, la cantidad de zonas que estaban en una situación que venían zafando si llovía, bueno, pero no llovió. Y los calores fueron muy fuertes y la seca, en algunos lados me dicen no hay incendio de campo porque el volumen de pasto que hay remanente es tan bajo, pero tan si me cabe la expresión, tan nulo, que directamente no hay incendio de campo, a diferencia del año pasado. Piensen que hay muchas zonas que vienen de 3 años de niña. Entonces uno mira esto y dice, se afirma el pronóstico de que esto va a costar, siempre venimos diciendo conservadoramente, entre 5 y 7 puntos menos de destete que los ciclos anteriores, que encima fueron muy buenos. Ya con la información que tenemos a la vista, esto no lo sacamos con 5 o 7%. Vemos el estado en que están recibiendo, que recibieron en diciembre, que están recibiendo en enero y que van a recibir en febrero. Bueno, no hay mucho más tiempo para planear a la vaca. Muchos lugares el toro queda todo el año o queda indefinidamente, y si se tiene que quedar hasta marzo o abril, se va a quedar. ¿Qué es lo que se está haciendo? El que tiene estructura y sabe hacerlo, hace destete precoz, para salvar la vaca y salvar la preñez. En algunos casos tarde, porque esto se sabía que iba a pasar. Tarde, ¿por qué? Y tarde porque el estado corporal de la vaca es muy malo. Lo segundo que se está viendo es un ternero muy liviano para la época del año que estamos. La tercera cosa que estamos viendo es el adelantamiento de los destetes y una oferta, casi me voy a decir una sobreoferta de terneros livianos. Ya a partir de pasado la primera quincena de enero ya va a empezar a aparecer los grandes remates, una gran oferta, gente que tiene que aliviar la vaca sí o sí que saca un ternero que en vez de tener 170, 180 kilos tiene 140, 130, 150. Terneros más livianos. La camada de terneros es una camada abundante.
Los sosteneros no se han muerto al pie de la madre, son de menos peso, pero estamos en presencia de una camada. Piensen que esto es parición 2022, servicio 2021, fíjese el delay en todo esto. Tenemos información de algunos partidos de la provincia de Buenos Aires, criadores grandes, entre 2 y 3% más de terneros que fines del 2021 encontraron en la campaña ahora del 2022. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Bueno, todo aquello que veníamos conversando se va acentuando, una pérdida superior, el porcentaje de destete, mortandad que no había aparecido y que ahora aparece y que se va a firmar. Vamos a hablar de la mortandad en las próximas semanas si esto no se revierte. ¿Qué es que se revierta? Que llueva en forma, lo decimos siempre, abundante, generalizada y sostenida. Toda esa gente que tuvo en algún momento 50-100 milímetros debe estar en una situación terminal. Pues no se modificó entre la bajísima humedad del suelo, los días, las temperaturas, los vientos. Que más no hay stock ni de humedad en el suelo ni de forraje. Y las napas cada vez más abajo. En muchas zonas eso es un problema de vida o muerte de encontrar agua, ¿no? Sacar agua. ¿Qué es lo que pasaría si llegara a llover? Bueno, cada vez se acentúa más. ¿Qué pasó? Se acentúa más la idea de que va a haber una restricción de oferta. No una restricción extraordinaria, porque el mejoramiento de los campos va a ser una cosa lenta. Que vengan los pocos verdeos que se van a hacer, o los verdeos que se alcancen a sembrar en febrero o marzo, que vengan las praderas, que se ha perdido un stock de un stand de plantas enorme, se han perdido, eso no lo vi nunca, se han perdido en algunas zonas, me mandan fotos que se están perdiendo alfalfa en las lomas, la profundidad de raíces que tiene la alfalfa. Entonces, va a haber una restricción de oferta. La restricción de la última experiencia que tenemos, pero fue una experiencia muy larga y muy sangrienta, que fue la del 2008-2009. Ahí la faena cayó en menos de un año y medio, cayó de 1.400.000 cabezas plena liquidación, hoy estamos en 1.200.000, subiendo, cayó a 850.000 mensuales. Piensen, es una caída del 35, no sé cuánto es, 35% en la oferta, imagínense. Ahí hubo precios y un descontrol tan grande que ni siquiera se necesitaba de exportación. Fue muy malos momentos para exportación, porque era de vuelta tipo de cambio atrasado, encima precios internacionales bajo, una situación parecida. Porque el otro gran faltante a esta crisis es la exportación, pero la exportación tiene su propio problema de que tiene un atraso brutal en el tipo de cambio, brutal. Usaron como herramienta durante todo el año pasado y durante todo este año. Ahora parece que están acompañando la inflación, pero todo el atraso acumulado no lo corrigen. Por lo que me dicen, la posibilidad del dólar carne por ahora no existe. Eso era más un rumor que otra cosa, porque nosotros no encontrábamos fundamentos por una cosa así. Entonces, la exportación tiene noticias buenas y noticias malas. Noticias buenas, puestos a buscarlo, que se acentúa cada vez más la crisis en Estados Unidos. Estados Unidos no nos va a cambiar la historia, no nos va a cambiar la ganadería argentina, pero es el segundo importador mundial. Salió de una seca tremenda que hoy ya no se ve más porque está todo tapado de nieve y tormentas de nieve y viento como no se veía en 50 años. Y con una mortandad importante. Estados Unidos va a salir de esto en algún momento del final del invierno, primavera próxima, el otoño nuestro, en algún momento de marzo, abril, mayo, con una restricción muy importante de oferta, con caída muy importante del stock, con precios más altos. Ahora, lo extraordinario es que la demanda interna y externa por la carne americana es tan fuerte que aún en un contexto de altísima oferta, los precios están subiendo. En algún momento estábamos a la par, Argentina, Uruguay, Estados Unidos. Hoy en Estados Unidos la hacienda vale $5.50 el kilo en gancho, acá vale, no sé, $3.60. En Uruguay también, $3.50, $3.60. Estoy hablando de que hay una brecha enorme, pensando el día de mañana, a partir de determinado momento del año, donde Estados Unidos va a tener precios muy altos, muy firmes. ¿Por qué ahora Estados Unidos no tiene precio de importación altos? Porque tiene puré de vaca y de animales en las liquidaciones que está metido todavía. Pasan los meses y los meses y los meses, primero por la seca, ahora por los blizzard. Tienen una sobreoferta inédita de vacas y vaquillonas, pero especialmente de vacas
que es la carne de magra para manufactura, 90% CL, que ellos necesitan importar y que hoy el precio es un precio bajo. Hoy es un mercado interesante porque en la ausencia de China todo es interesante. Hay novedades de China. Primero es que los precios que paga China por la carne argentina, por la carne brasilera, por la carne de Mercosur, en general han dejado de bajar. Han tocado un piso. ¿En qué niveles? 30-35% abajo del pico. Ha vuelto a los precios históricos. Ha vuelto a la media. Ahora, China hizo una experiencia que empezó más o menos el 7 de diciembre. Se encontraron con que estaban parando el país y que igualmente tenían 50-55 mil casos diarios de COVID. Hicieron una apuesta muy fuerte que no sabemos cómo va a terminar, que es liberamos totalmente los controles, los testeos, liberamos todo, y así como lo hemos contado, en algún momento había un dicho del primer ministro chino que decía, para alentar a la gente a que fundara empresas y fueran emprendedores y demás, enriqueceos, uno de esos dichos famosos, como no me importa el color del gato con tal que te case el ratón, esos dichos que han pasado a la historia, ahora parecería que es contagiados. Hay una provincia, es la tercera en orden de importancia de población, que es Henan, en el centro de China, que tiene 100 millones de habitantes. Ellos, las autoridades provinciales, estaduales, en una declaración oficial dice: acá el 88.5% de la gente ya se infectó. Que lo que se estaba viendo por empresas y demás, que el contagio en China es masivo. Cuando digo masivo, es masivo. Contaba en la televisión española un entrenador de básquet que va a diferentes lugares del país y dice: bueno, si yo asesoro equipos de básquet que tienen 160, saqué la cuenta, son 160 jugadores de básquet de diferentes lugares que yo voy, asesoro, los entreno. Los 160 cayeron con la enfermedad en un lapso de 3-4 semanas. Esto que se dijo y que no se desmintió, que en los primeros 20 días, esto es una filtración de la Comisión Nacional de Sanidad, que reúne todos los entes que luchan contra la enfermedad, se habían contagiado en los primeros 20 días de esta nueva política hacia Navidad. Ya tenemos 250 millones de personas contagiadas. Muertes, no se sabe. Los datos, si vamos a decir, los datos oficiales son irrisorios, 5.000 muertos en toda esta crisis, pero y no van a ser 5.000 muertos, pero son muy bajos. Y esta quizás es la apuesta del gobierno chino. Es un virus altamente contagioso. Yo tengo déficit en la eficacia de las vacunas, tengo un déficit importante en la cantidad de gente que no se vacunó y demás, pero yo esto no lo puedo contener, voy a hacer la inmunidad de rebaño, que se difunda. Y se está difundiendo. Y lo que se está viendo, y esto es uno de los supuestos, es la única explicación de por qué han liberalizado totalmente todo. Los chinos que se quieren ir del país se pueden ir, pueden salir. Los que quieren volver o quieren entrar los turistas, fíjense el que se tomó el primer aeropuerto que se tomó el trabajo de testear a todos los que venían de China, que es el aeropuerto de Milán. Esto lo hizo hace 20 días. En una semana testeó a todos los que venían de China, 48% habían infectado. La enfermedad ha explotado, aparentemente con una explosión, con un avance exponencial de la enfermedad y con un número de muertos que en relación a los 1.400 millones de personas que son los chinos, es hasta ahora, y lo que se sabe en Occidente, hay mucho petardismo y mucho amarillismo, por lo que se sabe es relativamente bajo, y era la apuesta probablemente de China. Ahora, esto cambia las cosas, porque lo que se está viendo, después de 2 o 3 o 4 semanas, ya estamos en camino a la 5ª semana de la liberalización, es que por ciertos indicadores de demanda de China, por ciertos indicadores, por ejemplo, de consumo de energía eléctrica y, por ejemplo, de peajes, que ha habido una recuperación extraordinaria en el número de gente que está circulando por el país. Es una noticia excelente para los que le vendemos carne, que durante todo este tiempo nos contaron de que el país estaba parado, que estaba cada vez más parado, que había cada vez más cantidad de gente metida en su casa en cuarentena, que no se podía circular, que había enorme cantidad de carne en depósitos y demás. En China el COVID explotó
los números que hay son asombrosos, empezando por esta provincia general, que es la tercera en importancia, que viene a decir que ellos, en una población de 100 millones de personas, el 88.5 ya se infectó. ¿Qué era lo que uno veía? Los cuentos que uno tiene de importadores y demás, no, en la oficina nuestra somos 10, se contagiaron los 10. ¿Y qué están haciendo ahora? Ya se volvieron todos. Aparentemente es como una gripe de menor intensidad. Vamos a ver el curso de la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud dice que es menos peligroso para el resto del mundo que en otras ocasiones, que otras linajes o sublinajes del COVID. Ahora, esto cambia las cosas porque lo que se está viendo es que ya hay, después de solamente, esto empezó el 7 de diciembre, después de un mes y monedas y días, lo que se está viendo es mucha más gente en la calle, mucha gente en los restaurantes, la inmensa mayoría de esos ya tuvieron la enfermedad, ya se curaron, tuvieron un ciclo muy corto de incubación, de convalecencia y ya están en la calle de vuelta. Que es una salida que jamás imaginamos, esto es una bomba de tiempo que iba a durar. Una gran incógnita es cuánta gente está muriendo. Aparentemente los americanos, los servicios están mostrando indicadores increíbles. Desde un satélite fotografiando cómo era la playa de estacionamiento de las funerarias y de las funerarias y los crematorios en noviembre y cómo era ahora. Son unos atascamientos, una cosa absolutamente impresionante, pero siempre en relación a los números chinos. Por supuesto, el sistema de salud completamente colapsado, que era lo que se sabía que era una de las cosas, el sistema de salud chino. Y ahora hay otro ingrediente que va a terminar de infectar los que no se infectaron, que es que el gobierno está mirando por otro lado con los festejos del año lunar chino. Los números que corren son impresionantes. 1.800 millones de tramos de tickets vendidos en los últimos 30 o 40 días. Tramos. Obviamente no es el viaje, porque de repente tienen que hacer 2 viajes, pero son cifras, eso en su apogeo, eran 3.000 millones de tickets de tramos. De repente uno toma, por supuesto está ida y vuelta, por supuesto, pero es la migración temporaria más grande. Bueno, el gobierno chino le ha dicho, háganla. Esto es un cambio muy importante, es un cambio que desde el punto de vista de la óptica, de los que colocamos, China no dejó en ningún momento de comprar carne. Tenemos el dato de diciembre de Brasil. Brasil le vendió 98.000 toneladas. Ya estaba en plena crisis, ya había pasado, ya se había montado, ya estaba el tema de la liberación del COVID. Embarques de Brasil, principal proveedor, 40%. En diciembre a China, 98.000 toneladas. Claro, no son las 130.000 de los récords, pero está por arriba de cualquier cosa. Firmemos ya con estos volúmenes. Amigos de Canal Rural, será este próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.